Vamos a concluir en esta segunda parte sobre el informe científico, la estructura del informe. Esta información, valga la redundancia, les va a servir a ustedes para elaborar el informe del trabajo que están realizando del experimento de un tema que se les ha asignado. Ya habíamos mencionado qué es lo que contiene, el título, cómo se estructura el título del informe, el resumen y la introducción. Entonces ahora veremos qué vamos a colocar en la sección de materiales y métodos. Van a disculpar la letra, es más o menos pequeña, pero yo voy a leer lo que dice ahí. Materiales y métodos. Es la descripción de las partes importantes del experimento, con el fin de ayudar a otros investigadores a reproducirlo si lo consideran conveniente. Se proporcionarán también los datos necesarios para evaluar la precisión en las medidas y la concordancia del experimento con las suposiciones del modelo o hipótesis de trabajo. También deberemos incluir los siguientes aspectos de la investigación. Aportes que mejoraron el procedimiento. Mención del análisis estadístico si fuera necesario. Mención, o sea, vamos a mencionar el análisis estadístico que se hizo. No vamos a plasmar los cálculos, las ecuaciones, la metodología estadística, las vamos a mencionar. Esquemas, dibujos y otros si fuera pertinente. Los procedimientos, las técnicas y las fórmulas de uso común no se describen. Se mencionan, pero no se explican. En esta sección haremos constar el material que hemos empleado para la realización de nuestro experimento. Detallaremos los aparatos utilizados. Si hemos realizado el experimento con la ayuda de un ordenador, haremos constar el tipo de ordenador utilizado y el programa. Si hemos creado un instrumento para este experimento, lo describiremos con detalle. Describiremos el procedimiento. Consiste en la secuencia de pasos que hemos seguido para hacer el experimento. Asimismo, describiremos detalladamente el orden de eventos de la tarea experimental. Si el experimento lo requiere, haremos constar aquí cómo se han recogido los datos. Bueno, como ven, aquí en esta sección debemos de incluir una gran cantidad de aspectos que fueron importantes a la hora del experimento. Si ocupamos un ordenador para registrar los datos y algún software para registrar los datos y para aún las mediciones, si utilizamos algún transductor para señales eléctricas o de otro tipo, convertirlas a datos para el computador, debemos de mencionarlo también. Si se ha diseñado un instrumento de medición, claro, eso no es nuestro caso, por supuesto, pero aquí estamos hablando en general. Hay investigaciones tan sofisticadas que es necesario diseñar un instrumento de medición lo suficientemente preciso y sensible para poder realizar el experimento. Debemos describir los procedimientos paso a paso, una secuencia de pasos. Esto es más o menos como una guía, ¿verdad? En el informe no va
la guía por pasos 1, 2, 3, no. Claro, para realizar el informe, en el paso de diseño del experimento, ahí sí se escribe una guía donde los pasos van en secuencia numerada. 1, 2, 3, así como las guías de laboratorio. Pero ya en el informe no se presenta de esa manera. Se describen los pasos, la secuencia de pasos, pero no numeradas, sino que así en prosa. Ejemplo, para el sistema masa-resorte. También lo voy a leer. O sea, la letra está pequeña, pero aquí por la cuestión del espacio, ¿verdad? Y el tiempo en la presentación. Pero esto es lo que podría llevar el informe del experimento ejemplo, que es el movimiento armónico simple a través del sistema masa-resorte, como un oscilador armónico. Y podríamos poner lo siguiente. Diseñamos el experimento basados en la observación del fenómeno, en la que verificamos que el periodo de oscilación del sistema solo depende de la masa del mismo. Así, el experimento debe responder a la siguiente pregunta. Aquí es la definición del problema, incluyendo la hipótesis. ¿Cuál es la relación de proporcionalidad entre el periodo y la masa de un sistema masa-resorte que oscila verticalmente? Como ustedes ven en el informe, algunas cosas se van metiendo para hacer bastante énfasis que eso es lo que se quiere verificar. La variable independiente es la masa del sistema oscilante, la cual variaremos entre 50 y 500 gramos. Esto ya es parte del procedimiento. La variable dependiente será el periodo de oscilación, el cual tomará valores entre cerca de 0.5 y 2 segundos. Eso es un aproximado. Los instrumentos de medición son balanza de triple brazo graduada en décimas de gramo y un cronómetro digital con una escala mínima de décimas de segundo sobre los instrumentos de medición. Estos medidores cumplen con los requisitos de precisión que requieren nuestros resultados. Allá cuando hicimos el análisis de la hipótesis, dijimos región en la que interesan los resultados y la precisión requerida. Entonces aquí los instrumentos deben cumplir con esa precisión requerida. Seguimos. Dispondremos el sistema en una base y un soporte que permita al resorte oscilar con amplitudes entre 2 a 3 centímetros. Colocamos el portapesos y colocamos diferentes masas con valores asignados previamente, tal como se muestra en la tabla 1 y figura 1. Aquí no, yo no muestro la tabla ni la figura, pero se está mencionando, ahí deben aparecer la figura 1 y la tabla 1, que son los valores asignados para las masas. Para cada valor de masa oscilante, medimos el tiempo que tarda el péndulo, el sistema masa-resorte, aquí me confundí un poco, en realizar 10 oscilaciones. Esta operación la repetimos 3 veces y calculamos la media aritmética. Luego calculamos la duración de una oscilación, periodo de oscilación, dividiendo la media aritmética por 10. Vean, eso es el procedimiento, los pasos que seguimos para realizar las mediciones. Y luego ya con las mediciones ordenadas, tabuladas, graficamos en un par de ejes coordenados cada valor de la masa y el correspondiente periodo. Y procedimos a calcular las constantes de la ecuación empírica que relaciona a las variables. Es parte del procedimiento, nada más que esto ya es en análisis de resultados. Esto se hizo
en el paso de análisis de resultados. Para comparar nuestro experimento, el resultado de nuestro experimento, con el modelo teórico, aplicamos el método de mínimos cuadrados para ajustar los datos. Esto se le va a solicitar a ustedes que hagan en el análisis de sus resultados. Bueno, esa es la sección de materiales y métodos. Ahora en la sección de resultados, ¿qué vamos a poner ahí? En el apartado de los resultados, deben ofrecerse de forma clara y concisa los resultados obtenidos, indicando los cálculos estadísticos realizados. Indicando, no van a aparecer cálculos, vamos a indicar cuáles fueron los cálculos que hicimos. Y consignando qué pruebas se han utilizado para analizar los datos y el grado de significación de las mismas. Para mejorar la claridad de nuestra presentación, podemos utilizar tablas o gráficos que deberán mencionarse en el texto y numerarse para su fácil localización. Debe evitarse la reiteración de los datos. Podemos usar tablas o gráficos, pero usar los dos tipos de representación no es necesario. No es necesario en general, pero en nuestro caso sí. Debemos de presentar la tabla de los datos de las mediciones obtenidas, el gráfico con la tendencia de la relación y luego la ecuación empírica que se ha obtenido. Es importante recordar que en este apartado solo deben presentarse los resultados, sin interpretarlos. Esto debe llevarse a cabo en el próximo apartado, donde se le ha llamado discusión y conclusiones. Discusión y conclusiones. Ahora vamos a nuestro ejemplo del sistema masa resuelta, que vamos a poner en resultados. Bueno, ahí está una tabla donde están los valores de las masas asignadas y el correspondiente valor del período que se midió. Si quieren, ustedes pueden presentar, vemos que el procedimiento, que cada medida la repetimos 3 veces, calculamos un promedio y luego dividimos por 10 para encontrar el período. Si quieren, pueden presentar todo o solamente esos datos finales. Los datos asignados a la masa y los obtenidos del período se registraron en la tabla 1. Ahí está la tabla y allí debe de aparecer la tabla con su nombre, ¿verdad? Abajo de ella o arriba, tabla 1, que es valores de masas y período del oscilador sistema masa resuelta. Debe tener su nombre y su número y número. Dice que a continuación graficamos para observar la tendencia y calcular las constantes. Como es una relación potencial, figura 2, aquí yo no puse la figura por cuestión, como les digo, de espacio y de tiempo, pero debe de aparecer la figura con sus números. O más bien sí, la figura viene a continuación de la gráfica. Encontramos la constante de proporcionalidad K y el exponente N, el cual debe ser mayor que 0 pero menor que 1. Eso lo deducimos pues de la gráfica. Ahí tenemos la gráfica, pues es una gráfica en el programa Excel. Ustedes la pueden presentar en el papel milimetrado. Y ahí está la ecuación. Tenemos los ejes del período, el eje vertical, la masa en el eje horizontal con las respectivas unidades. El título del gráfico, T versus M, y la ecuación empírica que fue obtenida con el método de mínimos cuadrados. T igual a 0.0422 M elevado a la 0.5105.
Eso ya lo habíamos mencionado en el resumen. Entonces, en el resumen se ponen muy brevemente los resultados obtenidos. Entonces, este gráfico debe tener nombre. Allí figura dos gráficas T versus M del oscilador. Sistema masa-resorte vertical, algo por el estilo. Bueno, si hay algo más que haya que poner ahí en los resultados, por ejemplo, si se ocuparon algunas ecuaciones para el cálculo de las constantes, se ponen las fórmulas, ¿no? Los cálculos. O se menciona el método que se realizó para encontrar, digamos, la ecuación empírica, que en este caso fue el mínimo cuadrado. Ahora viene discusión y conclusiones. En este apartado se interpretan los resultados en base a la hipótesis planteada y se relaciona con los estudios previos presentados en la introducción. Para nuestro caso sería la investigación teórica que hicimos. Es interesante mencionar posibles consecuencias del trabajo para futuras investigaciones. Aquí nosotros podemos mencionar alguna aplicación del resultado que obtuvimos. En la discusión se interpretan los resultados obtenidos en el estudio. En primer lugar, debemos verificar la relación de nuestros resultados con las hipótesis planteadas en el inicio de nuestro informe y revisar si se han cumplido o no las predicciones apuntadas. Es importante poner en relación nuestros resultados con aquellos obtenidos por los estudios que hemos citado en la introducción. Bueno, esta se está repitiendo. Ejemplo, sistema masa-resorte. ¿Qué vamos a poner en discusión y conclusión? Esto es una sugerencia, es decir, yo lo escribí así para el ejemplo que estamos siguiendo. Ustedes pueden tener otro estilo, ¿verdad? En la redacción, en el orden de la presentación, pero más o menos vamos a cumplir lo que estamos diciendo que esa sección contiene. Y he puesto así. Los resultados confirman la hipótesis planteada en base a la investigación bibliográfica. Según el modelo teórico, el exponente en la relación T igual a Km a la N es 0.50. Obtuvimos en el experimento para el exponente un valor de 0.5105 y para la constante 0.0422 segundos sobre gramo a la 0.5, o sea, porque los datos los manejamos en gramos. La constante tiene dimensiones, tiene unidades. Comparando el valor experimental del exponente con el valor teórico del mismo, ahí tenemos ambos llaves. Obtuvimos un error porcentual de 2. La constante no la comparamos porque no podemos conocer la constante de fuerza del resorte. Entonces, 2pi entre la raíz de K, la constante de fuerza del resorte, no lo podemos calcular. Pero sí la constante de proporcionalidad, 0.0422, que debe de andar muy cerca a ese valor de 2pi entre la raíz de la constante de fuerza del resorte. De hecho, recomendamos, con ese porcentaje de error, recomendamos que el experimento puede servir para medir a través del experimento la constante de fuerza de un resorte. Ahí dice, un error porcentual de 2, lo que indica que el resultado de este experimento se considera más que aceptable. 2% de errores es muy bueno. Por la exactitud obtenida podemos sugerir que el experimento puede servir para calcular la constante de fuerza K de un resorte, igualando la constante de proporcionalidad obtenida a
2pi sobre la raíz de k. Estamos sugiriendo una aplicación del experimento. Bueno, el informe científico debe contener referencias bibliográficas. La bibliografía es la sección final de un informe escrito y se inicia en una nueva página. Con este nombre se designan a todas las fuentes de información y consulta que han servido para elaborar el informe final. Las referencias bibliográficas se presentan en orden alfabético, utilizando el apellido y nombre de autores, título exacto de la obra, subrayado, tomo, si hay más de uno, edición, si no es la primera, lugar de edición, editorial, año de publicación. Dentro de nuestro artículo, disculpen, yo sé que no alcanzan a leer, pero yo estoy leyendo aquí. Dentro de nuestro artículo o informe es necesario que mencionemos trabajos anteriores de investigadores, sobre todo en la introducción, donde ya hemos visto que es esencial situar nuestro marco teórico. Ya vimos que en la introducción se establece el contexto en el que se realiza la investigación, lo que se llama un marco teórico. Lo hacemos mediante las citas o referencias en el texto de nuestro trabajo. Citamos el autor o autora de una determinada afirmación consignando su nombre y el año de publicación del trabajo al que nos referimos. Por ejemplo, en paréntesis, Sánchez 1999, donde Sánchez es el nombre de la autora del trabajo que citamos y 1999 el año de publicación. Y estas referencias, o sea, Sánchez escribió una obra que la hemos utilizado como referencia. Debe encontrarse completas en el apartado referencias bibliográficas. Entonces, se hacen referencias en la redacción de la introducción y otras partes del informe, pero esas referencias solamente se hacen con el nombre y el año de publicación. Pero al final, en la sección de referencias bibliográficas, de lo que estamos hablando, debe estar completa la referencia, tal como hemos mencionado. Hay varias maneras de presentar estas referencias, todas ellas correctas. Vamos a mencionar una de ellas. Los diferentes autores de obras, que a veces tienen muchas, llevan un conteo de las veces que han sido sus obras referidas. Así como, por ejemplo, acá, que dice en un informe, Sánchez 1999. Esta referencia, está la obra al final, ¿verdad? En referencia bibliográfica. Pero hay otras revistas, otras instancias, otras instituciones que también van haciendo el conteo. Claro, el interesado va haciendo su conteo de cuántas veces ha sido referenciada su obra. Así como los investigadores ponen mucha importancia el número de veces que aparecen en las publicaciones. Como yo les mencionaba antes, solo por revisar un documento, ya aparecen como que si fueran de los que publican o de los que han investigado. Bueno, esto le ponen importancia a los investigadores y las revistas también. Hay índices de las veces en que una obra ha sido referenciada.
Vaya, para la referencia de libros, por ejemplo, dice apellido y nombre, ¿verdad? La fecha de publicación y de edición, el nombre de la obra completa. A veces subrayado, a veces lo ponen con una letra cursiva también, como está acá. Y la editorial. Meller, J. Dupont. Ahí son dos autores, Meller J. y Dupont E. Dos autores, 1990-1992. Nacer sabiendo. Introducción al desarrollo cognitivo del hombre. Ese es el nombre de la obra. Madrid, el lugar donde se editó. Alianza Psicología Menor. La doble datación indica el año de publicación del original y el año de publicación de la traducción. Parecen 2 años ahí. Para capítulos en compilaciones de artículos, en revistas de artículos científicos. El nombre, Moñivas Lázaro A, apellido y nombre. 1995, el año de publicación. El nombre, procesos, teorías y modelos de la atención. En A. Puente. Este es un capítulo en una publicación, en una compilación. A. Puente es la compilación. Psicología básica introducida al estudio de una conducta humana. Madrid, Pirámide. Este es otro. Para artículos en revistas especializadas. Perinat A. Dalmau A. 1988. Dos autores. La comunicación entre pequeños gorilas criados en cautividad y sus cuidadores. Ese es el título de la obra. Estudios de psicología. Esa es la revista. Allí en paréntesis aparece número 33-34, página 11 a 29. Cuando es un artículo, nada más, no es un libro de texto, no es una obra. Sino que es nada más un artículo como el que nosotros vamos a escribir. Cuando es una referencia, se indica el número de la revista y las páginas de la revista donde está contenida esa referencia. Aquí apareció en el número 33-34, el ejemplar de la revista, 33 y 34. Para referencias electrónicas, hoy como hay referencias de internet, uno encuentra alguna apoyo importante en la información que busca en internet. Entonces, cuando son referencias en internet, se pone pues el nombre del artículo. Este fue en inglés, porque según se mira, be succinct, writing for the web. ¿A dónde fue que lo encontró? En usei.com. La fecha, marzo de 1997. La fecha de consulta, la fecha en la que se consultó. Y ahí está el sitio http www.usei.com, etc. Se indica la fecha de consulta porque a veces esos artículos desaparecen, a veces rápidamente. Y finalmente tenemos los anexos. ¿Qué es lo que se pone en los anexos? Frecuentemente un excelente informe debe ir acompañado de documentos denominados anexos o apéndices, los cuales dependen de la naturaleza de la investigación. Se refieren exclusivamente a cuestiones relacionadas con el objeto de estudio de la investigación. Los apéndices tienen por objeto recoger información relativa al tema
y que por su extensión no es conveniente introducirlos, pues desviarán la atención del punto que se está tratando. Son ejemplos de anexos o apéndices los siguientes: mapas de regiones, planos de ciudades para la identificación de unidades de observación y para la selección de muestras, cuadros generales para el registro de información, cronogramas para representar operaciones y tiempo de ejecución de actividades. En nuestro informe, para el sistema masa resorte, en los anexos yo podría incluir. Claro, aquí no lo he puesto porque son varias páginas, pero yo podría incluir un resumen de la investigación bibliográfica sobre el movimiento armónico simple, sobre el sistema masa resorte, algunas ecuaciones y la ecuación que voy a verificar. Más o menos una página, no más de 2. Puedo colocar el proceso de ajuste de mínimos cuadrados, o por lo menos los resultados, lo que vamos a ver más adelante, las ecuaciones normales, los constantes que se calcularon, y podría incluir el gráfico que se hace en papel blog. Parte de los resultados, pero distraería en el informe el gráfico donde se muestra la tendencia de los resultados. Y eso yo incluiría en el informe como parte de los anexos. Hay algunas normas y recomendaciones para la elaboración del informe. Estas pueden variar de un país a otro, de una región a otra, pueden variar también de una institución a otra. Las universidades tienen sus normas para que los maestros, los estudiantes presenten sus tesis de grado, sus informes de investigación. No son únicas. Normas y recomendaciones para la elaboración del informe. Bueno, se utiliza papel blanco, tamaño carta. Se recomienda presentar el trabajo impreso, ¿verdad? Con el mismo tipo de letra, todo, y de preferencia con color negro. Algunos hasta indican el tamaño y el tipo de letra para diferentes secciones del informe. El margen, los márgenes. Pero eso puede variar de una institución a otra, sobre todo en la presentación de tesis de grado, de maestría, de doctorado, etc. Los cuadros, tablas, gráficos, esquemas, etcétera, deben estar completamente identificados. A veces hasta se pone una lista de las tablas, gráficos, un numerado. Con relación a la redacción es necesario tener presente los tiempos de los verbos y que se redacte el informe en tercera persona del singular o del plural, según los casos, en forma impersonal. Pues si ustedes observaron, allí cuando leí, cuando me referí al ejemplo del sistema masa resorte, y leí como si el experimento lo hubiéramos realizado entre varios. De hecho, bueno, el trabajo se sugiere que lo hagan grupal. El informe será grupal. Entonces, los verbos se redactarán en tercera persona de plural y en pasado. Si ustedes pusieron atención, en muchas de las secciones del informe iba redactado en esa forma, en tercera persona de plural y en pasado.
o puede ser tercera persona, singular, si es un único investigador el que ha hecho el experimento. Por ejemplo, en la parte del procedimiento, ahí poníamos, medimos asignamos los valores de las masas entre 50 y 500 gramos y medimos los correspondientes periodos entre 0.5 y 2 segundos, en tercera persona de plural, en pasado. Entonces, eso es lo que ustedes van a poner cuando redacten su informe. Esa será la estructura que van a poner. Título, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, anexos, referencias bibliográficas, anexos. ¿Recuerdan? Un informe, no más de 10, 15 páginas. Será suficiente, entre 10 a 15 páginas. Bueno, entonces ahora voy a dar espacio para las dudas y preguntas.